en el computador y ponga esto en grande para que podamos verlo todos. Ajá. Bueno, miren, el tema que nos ocupa hoy es tratar de ver un poco lo que fue la evolución de la lectura bíblica a lo largo de la historia. Aun cuando nos vamos a meter con algunos puntos que son historia de la iglesia, lo que nos interesa es destacar de qué manera influyó eso en la lectura bíblica, ¿no? Que es lo que realmente nos ocupa. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo quito ese cartelón de allí? ¿Cuál cartelón? Vamos a ver. Ajá, pero bueno, ahora se fue para otro lado, ¿verdad? Como que la cosa está peor. Bueno, Lo que hace falta es que presente proyecte la presentación. sí, pero ahí dice que está pausada. ¿Por qué está pausada? La presentación, Ajá. no sé. Bien. O sea, Nosotros estamos viendo la presentación, la primera lámina de la su primera lámina, presentación. pero no me permite pasar a la segunda página porque dice que está pausada. Ah, Ahora, mi ya. pregunta es, ¿cómo quito la pausa? Vamos a ver si ahora. Ya se quitó, profesora. Ah, Oh, perfecto. sí, Bueno, como que ahora tiene. me disculpan mi poco manejo de estas tecnologías. Miren, lo primero que tendríamos que decir y tener claro es que los primeros cristianos no leían el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todavía no estaba escrito. ¿Ok? Su vida comunitaria se nutría del Antiguo Testamento como alimento espiritual. Y no es sino hasta finales del siglo primero, ¿verdad? Que tenemos los escritos redactados en forma definitiva. De tal forma que a partir de la resurrección de Jesús se va gestando un movimiento plural, ¿verdad? Que va proclamando el querigma, que lo va adaptando en un brillante proceso de inculturación a las necesidades de las comunidades en las que se encuentra inmerso y en las que se observa mucha diversidad, mucha multiplicidad y sobre todo más, mucha heterodoxia, ¿ok? En la búsqueda de la verdad. Es una época que, si se quiere, une carisma con profecía, dos constantes, si se quiere, que tendría que ir siempre en equilibrio dialéctico en nuestra iglesia. Este, es necesario señalar, creo que lo hemos dicho varias veces, que Jesús no dejó nada escrito. Los seguidores se mencionan por primera vez como cristianos y eso aparece en los Hechos de los Apóstoles 11:26, cuando se le menciona a los seguidores de Jesús como cristianos. Hasta ese momento más bien les decían seguidores del camino, los seguidores de nuestro Señor. Y fue en el año 200 aproximadamente cuando Ignacio de Antioquía, valga la redundancia, en Antioquía, la definió como católica, y esto para tratar de marcar su universalidad, porque la palabra católica quiere decir universal. Esto para salir también al paso de aquellos que dicen que la iglesia nació cristiana pero no católica. La iglesia prácticamente nació católica por su universalidad. Fueron tiempos signados por el Espíritu en comunidades misioneras, incluso abiertas al martirio como testimonio de vida, que se reunían en las casas, ¿no? Para celebrar la palabra, para celebrar la cena del Señor, y dirigidos por aquellos personajes que fueron testigos oculares, aquellos que podían manifestar que habían sido quienes conocieron a Jesús directamente, que fueron sus discípulos, que estuvieron con él durante su ministerio público. Entonces, el recuerdo de, eso, de los dichos de Jesús, la lectura de la palabra fueron una constante en esos tiempos que unía la diaconía, entendida como servicio, ¿verdad? La Eucaristía, ¿verdad? Y la coinonía como pilares de la comunidad. Trataban a la vez la lectura constante y asidua de la escritura. Ahora, sin embargo, por alguna circunstancia, esto en algunos periodos de la historia se vio reducido. Adelante, Isabela. Profe, ¿qué es coinonía? Que lo dije ahorita. Ajá, coinonía es comunión. Ah, ok, gracias.
servicio, comunión y Eucaristía. Y entonces, ¿qué pasó? Que había una comprensión para estos primeros cristianos que la palabra de Dios no estaba encadenada, sino que era vehículo, expresión y llamada, siendo, si se quiere, débil y transitoria, porque se fue proclamando diferente de acuerdo a las comunidades, también fue fuerte y permanente, al punto que, bueno, permanece hasta nuestros días. Sabemos que fue un tiempo bastante difícil. No todos los emperadores la emprendieron contra los cristianos, pero sabemos que hubo momentos de mucha dureza y de muchísimo, muchísimo martirio. De hecho, los primeros santos de la iglesia son considerados precisamente mártires. Voy a tratar de poner la presentación en grande, a ver si esto me lo permite, porque la verdad que a veces, como que va a ser así. A ver si. Ajá, ahora sí. Entonces, pero hubo una serie de cambios que se fueron dando a partir del siglo IV. Y específicamente se dio una situación en tiempos del emperador Constantino el Grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este emperador decidió establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esto probablemente ocurrió más por razones políticas que religiosas, porque era un momento de gran debilidad del imperio, donde paulatinamente se dieron cuenta que el imperio ya estaba en decadencia y se dieron cuenta que los cristianos tenían una coherencia tal que establecer algo que fuera como un patrimonio común de la comunidad pudiera ser fundamento de sostén del imperio, y así fue. Entonces fue también una época en que empezaron a haber una gran profusión de Biblias, pero como escritas completamente a mano, a la luz del candil, probablemente en su mayor parte por los padres del desierto, que tenían como una constante la idea de leer pero con profundidad la palabra de Dios, ocupando en eso prácticamente todas sus horas libres. Incluso tenemos otro personaje importante a finales del siglo V, que fue Jerónimo. Jerónimo hizo la traducción de la Biblia al latín. Con esto, nosotros tuvimos al texto que vino a ser el texto rector de la Iglesia Católica hasta Vaticano II. Entonces, hizo este texto, se llamó o recibió el nombre de la Vulgata, y prácticamente lo que trató de llevarlo al lenguaje común, que era el lenguaje que se hablaba en ese momento. Entonces, se dieron varias rupturas de las que hablaba Briseida en cuanto a, vamos a decir, conatos de herejías que se fueron dando durante los primeros siglos, ¿verdad? Sobre todo en Éfeso y hasta Calcedonia, se gestaron dos tendencias importantísimas. La primera fue el nestorianismo, que aseguraba, ¿verdad? Que María era la madre de Jesús, o sea que era Cristotocos, pero que no era la madre de Dios, o Teotocos, que es uno de los dos más marianos que de alguna manera se proclamaron en estos primeros concilios. Y la otra herejía fue la del monofisismo, que para quienes Jesús está presente en su naturaleza divina, pero no en la humana. Entonces, pero aparte de uno que otro esbozo de herejía, no hubo ninguna ruptura importante. La primera ruptura importante se da bastante más tarde, hacia el año 1053. Lo que sí es cierto que hasta entonces, ¿cómo se evangelizaba a los fieles? Básicamente
se instaba a los sacerdotes a leer la Biblia a sus feligreses. Y muchas veces en una época que había gran analfabetismo, era a través de la iconografía, que muchas veces se trataba como de evangelizar a través de la piedad popular, de la liturgia, y todos estos medios que de alguna manera ayudaban a clarificar dentro de la población lo que consistía realmente ser un ser cristiano y específicamente católico. Entonces, hubo la profusión, si se quiere, en esta época de algunas Biblias verdaderamente importantes, como la San Beda que se hizo en Inglaterra. Incluso van apareciendo las primeras traducciones al alemán, la Biblia de San Patricio en Irlanda. Y incluso vamos viendo cómo se trata de localmente ir llevando al contexto de la lengua en una determinada región, traducciones de los textos bíblicos, pero vuelvo y repito, estamos hablando de traducciones hechas a mano. Pero el gran cisma, y volvamos con eso, se da en el año 1053 entre las iglesias de Oriente y Occidente, que de alguna manera siguieron un camino común, cada una tenía sus concilios, cada una tenía sus padres de la iglesia, pero había una comunión fraterna de fe y de la vida sacramental. Pero este cisma aparentemente se da por motivos religiosos y que fue el problema del filioque. ¿En qué consistió el filioque? Nosotros en el credo afirmamos y creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Las iglesias orientales enunciaban que el Espíritu Santo provenía del Padre, más no del Hijo. Y eso fue, digamos, la excusa teológica o religiosa para la separación. Pero generalmente estas cosas no van solas y siempre hay otro tipo de problemas atrás. Yo mencionaría dos. Uno de tipo lingüístico, porque mientras en Occidente se hablaba latín, en Oriente se hablaba griego. Mientras la sede papal estaba en Roma, la sede del emperador estaba en Constantinopla. Entonces, siempre los motivos de tipo político parecieran estar conjuntamente con los económicos un poquito detrás de los religiosos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Hubo un patriarca llamado Cerulario, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El papado en Roma fue bastante intransigente también y no llegaron a ningún acuerdo sobre el filioque, ¿verdad? Y de alguna manera se dividió la iglesia en dos grandes fracciones, la iglesia católica de Occidente y la iglesia católica de Oriente. Yo no sé si ustedes tienen presente cuando el Papa estuvo en el viaje ese por Turquía y por todas esas regiones, que cuando con el patriarca recitaron juntos el credo, no recitaron el credo de los apóstoles, sino que habla, y el Espíritu Santo, no hablaron de la proveniencia para no tocar el tema del filioque, ¿verdad? Esto es interesante porque indica de alguna manera un respeto, ¿no?, por lo que el otro considera y el otro cree. Lo cierto es que el cristianismo ortodoxo se difundió prácticamente por todo lo que fue la Europa oriental, gracias al prestigio, sobre todo del Imperio Bizantino, y la labor de numerosos grupos misioneros. Y en la actualidad sigue siendo la religión dominante en Grecia, Chipre, Ucrania, Georgia, y Montenegro, Serbia, Macedonia, Rumania, todos esos países que habían pertenecido al bloque soviético, incluso en Armenia y en Rusia. Entonces, debido a la migración, existen comunidades importantes también en el resto del mundo. Lo cierto es que la Iglesia Ortodoxa no acata la jurisdicción papal y posee 8 patriarcados y 6 arzobispados. Cada iglesia tiene su propio jerarca, pero el patriarca de Constantinopla es el primero entre iguales. Ahora, fíjense que tuvimos que esperar que el Papa
Pablo VI se reuniera en 1968 con el patriarca Atenágoras para que se retiraran las respectivas excomuniones que pesaban, tanto de un lado como del otro. Entonces, hoy sabemos que es la iglesia más parecida a la católica porque tiene los mismos sacramentos, el culto a María y a los santos, y por supuesto, hoy por hoy tienen relaciones fraternas extraordinarias. Ahora, hay que hacer mención entre estas iglesias ortodoxas de las llamadas uniatas, que son aquellas que se han unido a la iglesia católica, que aceptan la jurisdicción papal, aun cuando siguen conservando sus ritos, como puede ser la iglesia copta, la armenia, la bizantina, la caldea, e incluso aquí en Venezuela tenemos una que es la iglesia maronita, que está ahí en Quebrada Honda, justo frente a la mezquita, ¿verdad? Donde está su sede principal. Esto es un poco lo que ocurrió. Vamos a decir que durante los primeros 1000 años. No duden en interrumpirme cuando tengan a menos alguna pregunta o alguna intervención. Estoy segura que más de uno a lo mejor de historia de la iglesia está bien documentado. Ahora, hacia los siglos, si se quiere, 11, 12, se dan traducciones, podríamos decir, que en todas las lenguas vernáculas es conocida. Cerca de 1200 aproximadamente se da la primera traducción al español de la Biblia, que se conoció con el nombre de Biblia Alfonsina, ¿verdad? Y también a finales de ese mismo siglo se traduce al catalán. Entonces, también hubo, bajo el reinado de San Luis, rey de Francia, traducción al francés y también al flandes. Sin embargo, hacia finales del siglo XII aparecen las primeras tendencias restrictivas. Llamémosla herejía o llamémoslas más bien como ciertos reclamos, vamos a llamarlos así, como reacción, y fueron precisamente los cátaros y los valdenses. Los cátaros fueron un movimiento religioso de carácter gnóstico, con influencias del maniqueísmo, y ellos afirmaban, ¿verdad?, una dualidad creadora, Dios y Satanás. Y de alguna manera ellos predicaban la salvación o el tener derecho a la salvación si tú tenías una vida ascética y un rechazo profundo a lo que era el mundo material. En tanto que los valdenses rechazaban era la veneración de imágenes, la transustanciación, que para nosotros es tan importante durante la Eucaristía, la existencia del purgatorio, la veneración a María, las oraciones a los santos, la veneración a la cruz y las reliquias. Entonces, el arrepentimiento a última hora, para ellos, arrepentirte en el último momento no servía para nada. El de que hubiera que confesarse frente a los sacerdotes. Entonces, parte de estas tendencias, fíjense que para este momento, porque es el mismo momento que está irrumpiendo, vamos a decir, un San Francisco de Asís, y que también tuvo, digamos, sus réplicas hacia la iglesia jerárquica y sin embargo nunca tomó la decisión de irse de la iglesia. Estos grupos hicieron tienda aparte y nosotros pudiéramos decir que son los antecedentes de la reforma, porque a la hora de la verdad, sobre todo los valdenses, muchos grupos provenientes del protestantismo asumen pues todas estas características que acabo de mencionar acerca de los valdenses, ¿verdad? Aunque en este momento el problema no era tanto con relación a la lectura bíblica, más bien a insubordinación a la jerarquía. Y a pesar de la desconfianza de los obispos y de los papas, el conocimiento de los textos bíblicos en todos los idiomas que hasta el momento se conocían, ¿verdad?, se difundió entre los intelectuales y las masas de los fieles cada vez más vastas, ¿verdad?, dando progresivamente hacia el siglo XV, XVI, ¿verdad?, a las corrientes del protestantismo que surgieron para esa época aproximadamente. Incluso en los siglos XIII aproximadamente y XIV,
se traducen a idiomas como el polaco y el húngaro, ¿verdad? Y tendríamos que decir que hacia 1300 y 1400 teníamos las traducciones en todos los idiomas conocidos aproximadamente. Ahora, hay algo que cambia completamente el esquema de las traducciones y ocurrió en 1440. ¿Se acuerdan lo que pasó en esta fecha, no? La imprenta. Entonces, una vez que el invento de la imprenta se hace realidad, el primer texto traducido fue la Vulgata, la versión latina de San Jerónimo, y podríamos decir que hacia el año 1500 ya habían por lo menos 70 ediciones de la Vulgata ya impresas completamente. Y de allí en adelante, por supuesto, empiezan a difundirse todas las, podríamos decir, también bajo la imprenta, todos los idiomas conocidos. Pero también debemos recordar cuál sería el costo de una Biblia en este momento. Por eso muchos de los padres y sacerdotes en esta época no tenían la Biblia completa. Incluso se dice que Santo Domingo de Guzmán nada más tenía los evangelios y las cartas de Pablo. O sea que la invención de la imprenta no llevó a que todo el mundo pudiera tener la Biblia en sus manos. Es más, si ustedes hacen memoria de algunas películas que hayamos visto en esta época, podemos ver como en las iglesias, igual que aquí pasaba con los libretos telefónicos cuando había casetas, ¿no? Que tenían en las iglesias las pocas textos que tenían, los tenían amarrados en cadena para que la gente los pudiera consultar, pero que no se los llevara. Entonces, una realidad de la época, ¿no? Pero conjuntamente con la traducción de la Vulgata, en este momento hay como un despertar, porque empiezan a también a tenerse los textos en griego y en hebreo, lo que puso en evidencia las deficiencias que había en la Vulgata y trajo por parte de la Iglesia Católica una actitud apologética de defensa de la versión de la Vulgata. Y quienes se atrevían a criticar la Vulgata, les salía la Inquisición, como le pasó al pobre Fray Luis de León. Quizás por eso que nunca fue salvo. Entonces, evidentemente, la gente pobre no tenía acceso a la Biblia y es por el elevado costo de las copias, eso es así. Entonces, eso, las cadenas de alguna manera permitían pues que la Biblia, aunque sea medianamente, estuviera al alcance de. ¿Ibas a decir algo, Isabela? No, profe. Ah, me pareció. Entonces, entramos en la Edad Moderna. Ya estamos en 1478, salió la Biblia de Valencia, que fue la primera edición impresa en español por Bonifacio Ferrer. Ya en el año 1500 vamos a tener que existían numerosas ediciones de la Biblia, pero también se están dando los pasos para una gran ruptura que vino con la reforma, por decirlo así. Entonces, eso también hay que leerlo a la luz de los rasgos de la sociedad europea en el siglo XVI, cuando la ignorancia bíblica era muy extensa y muchos doctores en teología no habían leído completamente la escritura, solamente conocían la versión en latín de San Jerónimo, pero también es un momento en que la sociedad vivía grandes conflictos de diverso tipo. ¿Qué podemos nosotros decir que estaba ocurriendo en el campo religioso? La religiosidad popular, de alguna manera, estaba ligada a la Virgen, a los santos, a las reliquias del pasado, al rosario y a las indulgencias, ¿verdad? Reinaba entre los fieles un gran temor a la condenación eterna. Y por eso las prácticas de brujería y de hechicería se incrementaban en medio de una iglesia jerárquica, completamente piramidal, con el Papa a la cabeza, en el que se denunciaba mucha inmoralidad por parte del clero y corrupción, que se le acusaba a los clérigos de querer vivir en el lujo y se desestimó, si se quiere un poco, la reforma
que estaba clamándose desde las bases, ¿no? Entonces, para tratar de sostener todo esto, ¿qué se utilizó? Los impuestos, se incrementaron los impuestos y por supuesto la venta de indulgencia. Es el momento en que, recuerden que los papas eran grandes mecenas de los pintores, momentos en que se quiere construir la iglesia de San Pedro y evidentemente, ¿verdad? No tienen el dinero suficiente y venden las indulgencias por dinero. Entonces, ¿qué hizo la gente ante la falta de clero? Se volcó hacia devociones piadosas que fueron, si se quiere, el canal para tratar de llegar a Dios sin la mediación eclesial. Entonces, otro ingrediente que también sirvió un poco para abrir los ojos, ¿verdad? Y que tuvo que ver con la aparición de la reforma, era precisamente que la Biblia estuviera en los idiomas vernáculos. Entonces, dicen también la gran inmoralidad del clero frente al celibato, el derecho de pernota por parte de los obispos, ¿verdad? Sobre todo las demandas financieras de la iglesia y el abandono de las parroquias. Muchos de los curas vivían en concubinato y de alguna manera esto era mal visto, pues, por la mayor parte de la población. Ahí estaríamos hablando de ciertos problemas desde el punto de vista del ámbito religioso. Entonces, pero además, ¿verdad? Tenemos que en el campo, vamos a decir que en el campo social, ¿verdad? Estamos a las puertas del Renacimiento, pero el pueblo era mayoritariamente campesino. Prácticamente acabamos de salir de la Edad Media en una época que coincide con el descubrimiento de América. Copérnico demostraba que el Sol era el centro del universo y los filósofos, ¿verdad?, redescubrían los clásicos y el helenismo. Entonces, recordemos que Constantinopla cae en 1443 y es cuando los griegos y judíos van a Europa, especialmente a España. Con los emigrantes vienen pergaminos, documentos, y siendo que el Renacimiento impuso como norma la investigación, ¿verdad?, sobre todo la investigación crítica literaria, la necesidad de trabajar en las lenguas originales, y este principio fue adoptado por el cardenal Cisneros, quien, ayudado por judíos conversos, hizo una versión políglota de la Biblia que recibió el nombre de Biblia de Alcalá, ¿verdad? Entonces aparece una nueva clase social en este momento, que son los negociantes, los mercaderes y los prestamistas, en momentos en que, como les dije anteriormente, el feudalismo iba dando paso de alguna manera a un capitalismo incipiente. En la vida comercial, el dinero tenía más peso que los bienes. Es el momento en que surgen las casas bancarias y los monopolios comerciales. Entonces, todo eso vino en detrimento de los campesinos, ¿verdad?, que se sentían completamente desasistidos. Más allá de eso, también hubo algunos cambios en el ámbito político. La situación en este momento es muy compleja. Tenemos que Europa se preparaba para recibir al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano, en condiciones en que había demasiadas tensiones e intrigas. El sultán Suleimán, ¿verdad?, había llegado prácticamente a las puertas de Europa. Hungría fue invadida por los turcos, ¿verdad? Todo esto dio la imagen de que estábamos ante una guerra inminente y el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Los países estaban divididos entre reyes ambiciosos y guerreros que de alguna manera buscaban tener la hegemonía de unos sobre otros. A estos, todos los intentos, vamos a decir, de reforma de la iglesia habían sido controlados. Ya los cátaros y valdenses habían quedado en el pasado, también los wiflistas y husitas, que también fueron otra tendencia, y habían perdido fuerza. Pero el Renacimiento, de alguna manera, trajo nuevamente estas ideas al siglo XVI, y es cuando surge la persona de Martín Lutero, sacerdote agustino, quien se alza contra la doctrina de las indulgencias y surge
la Reforma Protestante. Estamos hablando del año 1517. Ajá. Este señor, ¿verdad? Estableció una serie de principios en las que primero decía, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente la gracia es lo que el Dios da a los fieles y los fieles deben, evidentemente, aceptarla y trabajar por ello. La sola escritura, la Biblia solita, basta como autoridad para el cristiano y por lo tanto rechaza el papel interpretativo de la iglesia, anulándolo completamente. Entonces, para ellos, solamente la fe, solo la gloria de Dios y la libre interpretación de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, era lo único necesario, ¿verdad? Y no se necesitaba ningún otro tipo de ayuda. Y eso deja, como les digo, de lado completamente el papel interpretativo de la iglesia. Aquí nuevamente se mete lo político. No podemos olvidar que la iglesia tenía muchos bienes y los príncipes alemanes apoyaron a Lutero básicamente por la necesidad de hacerse con las tierras más que por convicción de la doctrina que Lutero traía. Conjuntamente con Lutero también tenemos a Juan Calvino, a 1520, donde él de alguna manera establecía, ¿verdad?, que el ser humano era depravado por naturaleza y la salvación estaba predestinada desde el mismo momento del nacimiento, que Dios ya había elegido por adelantado quiénes iban a ser salvados y quiénes no, ¿verdad? Entonces también vamos viendo, ¿verdad?, que para la gente de Calvino, la expiación del ser humano solamente podía ser limitada, nunca podría ser total. Y nuevamente, al igual que Lutero, habla de la gracia. También tenemos a Zwinglio, también suizo como Juan Calvino, que de alguna manera criticó el celibato sacerdotal. Habló de una beneficencia para los pobres, el quitar las imágenes de las iglesias, ¿verdad? Y sobre todo, de alguna manera, el celebrar o recordar la última cena con las dos especies. Pero de alguna manera, otros van poniendo una separación a lo que para este entonces nosotros teníamos, digamos, la humanidad conjuntamente todos nos habíamos desviado hacia otra doctrina distinta, pero este momento causó un quiebre completo para lo que fue el catolicismo en el momento. Pero no nos quedemos con estos tres personajes, tenemos uno más, que fue Enrique VIII. Ya estamos hablando ya de un personaje que cuando surge Lutero, Calvino y Zwinglio, prácticamente se pusieron al lado del Papa para pelear contra esa nueva doctrina que estaban haciendo. Pero él tenía un compromiso de tipo personal, ¿verdad?, que lo alejó definitivamente de la iglesia. ¿Cuál fue ese compromiso? Él tuvo que casarse con una princesa española llamada Catalina de Aragón. Pero recordemos que todas estas monarquías europeas, todos eran familias, y precisamente necesitó de una dispensa para casarse con Catalina de Aragón. Desde ese entonces, por derecho canónico, hasta nuestros días, matrimonio que se dispensa no puede ser anulado bajo ninguna circunstancia. Pero él le pide al Papa la anulación, el Papa no se lo concede y él forma tienda aparte. Por eso los anglicanos es la iglesia cristiana que más se parecía a la nuestra, porque la separación no fue por motivos teológicos ni ideológicos, sino por motivos de tipo personal. Entonces, este señor, para casarse con Ana Bolena, tenía que anular su matrimonio, ¿verdad? Sabemos que él se casó 6 veces. Él no aceptaba estar con una mujer sin casarse, por eso tuvo 6 esposas. Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard,
¿Ves? Catalina Parr, le gustaban Catalina por lo visto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica ante todo este panorama nuevo que se va presentando? Bueno, ellos responden con Trento, el Concilio de Trento, ¿verdad? Entonces, que es más que una respuesta a la reforma, no podemos considerar tampoco que Trento haya sido una respuesta abierta a la contrarreforma, pero se dieron una serie de situaciones en relación con la lectura bíblica que marcaron pauta de ahí en adelante. En un principio hubo varias tendencias. La primera, que había que dejarle la Biblia al pueblo y había, de alguna manera, que permitir que ese tesoro no se perdiera para el credo de la gente. Otras tendencias que decían que no era que no era conveniente, porque entonces iban a desviarse del camino si se ponía ese tesoro en sus manos, sobre todo siguiendo estas tendencias nuevas que se estaban dando. Entonces, digamos que el consenso mayor fue intermedio de que debía tutelarse la lectura, pero permití que se diera. Eso fue en la teoría, porque en la práctica fue cuando realmente empezaron las restricciones. Y a pesar, ¿verdad? De que se dijo que sí, que era lo más conveniente, ¿verdad? Entonces, dice el concilio y leo, ¿no? El celestial tesoro de los libros sagrados, tan pródigamente concedido al hombre por el Espíritu Santo, no quede descuidado. Entonces se mandó a que se leyera en las escuelas, en las iglesias y casas religiosas. ¿Pero cuál versión? La versión de la Vulgata, que para ellos era la más conveniente. Pero más allá de eso, Pío IV, el Papa Pío IV, en 1565, publicó una serie de normas con respecto a la lectura bíblica en las que afirmaba que era conveniente, ¿verdad? No permitir la lectura indiscriminada de la escritura en lenguaje vulgar, porque los hombres eran muy imprudentes y podría hacer que hicieran más daño que ventaja. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿verdad? Siguiendo la intención de Trento, prohibió la impresión de las traducciones de la Biblia a los lenguajes vernáculos. Entonces, ¿cómo lo muestra la aparición, ¿verdad?, de la versión española de Arias Montano, publicada poco tiempo después del Concilio de Trento? Entonces, entre tanto, ¿verdad?, podríamos decir, bueno, me falta agregar algo más. Ya en este concilio, se ratifica lo que se hizo en el Concilio de Florencia de 1442, en el que se escogía cuáles eran los libros que estaban considerados canónicos para la Iglesia Católica. Y esto fue prácticamente para salir al paso, porque Lutero, en consonancia con el canon hebreo, consideró no canónicos 7 textos del Antiguo Testamento que para nosotros son canónicos y ellos quedaron fuera. Por esa razón, cuando ustedes tienen una Biblia protestante en sus manos, van a encontrar, la traducción puede ser buena o mala, eso no lo vamos a discutir en el momento que hablemos los idiomas. Pero lo que es interesante es que va a haber 7 textos menos que no van a encontrar ustedes, porque son Biblias protestantes. Hoy por hoy, las iglesias, la editorial esta, que es Sociedades Bíblicas Unidas, los ha incorporado en muchas de sus ediciones, pero como un apéndice al final de los textos, respetando, igual que las iglesias protestantes y también el canon hebreo, que estos textos, por ejemplo, el libro de Judí, el libro de Tobías, los 2 libros de los Macabeos, la sabiduría, el eclesiástico, son textos que no aparecen como canónicos para estas iglesias protestantes, ¿verdad? Hoy por hoy muchos han tratado de recuperarlo porque se han dado cuenta de la gran riqueza que han perdido, ¿verdad? Lo cierto es que mientras
La Iglesia Católica todavía está pensando qué es lo que vamos a hacer para llevar la Biblia a los fieles. Las iglesias protestantes trabajaban en el campo bíblico, ¿verdad? Con traducciones en varias lenguas, ¿verdad? Aparece la versión española de Valera, mejorado para la anterior de Reina, ¿verdad? De 1607, la traducción italiana de Diodati. En 1710 se funda en Alemania la Sociedad Bíblica, ¿verdad? Con muy buenos resultados. Y nace lo que es la Sociedad Bíblica Británica en Inglaterra, que favoreció la proliferación de numerosas organizaciones que se dedicaron al estudio bíblico tanto en Europa como en América incluso. En el campo católico hubo que esperar un papa como Benedicto XIV, ¿bueno? Para que se abriera un resquicio, por decirlo así, en 1957 y permitió que la Biblia se editara en lenguaje vulgar con la condición de que el texto tuviera notas a pie de página y que, por supuesto, no faltara la aprobación eclesiástica. Y es en este momento donde se puede destacar la retrotraducción de Erasmo, que preparó la primera edición crítica del Nuevo Testamento en griego. Al mismo tiempo, Rauschning, un alemán, ¿verdad? Hizo un trabajo extraordinario preparando el camino hacia las lenguas clásicas al publicar su gramática del hebreo. Y con estas herramientas, el estudio de la Biblia tomó un nuevo impulso porque empezaron a leerse en las lenguas vernáculas en las que fue realmente escrito los textos bíblicos. Y se fue abandonando poco a poco las metodologías de lectura que de alguna manera consideraban que la Biblia tenía un solo sentido. Antes se pensaba que podía tener un sentido alegórico, un sentido histórico, un sentido literario. Aquí se pensó, no, de aquí en adelante hay que leer la Biblia con un solo sentido. Pero ese dominio de las lenguas, ¿verdad?, permitió una mayor capacidad crítica, porque entonces empezaron a darse cuenta de cosas que no eran tan fundamentalistas como se creían o tan cuadradas, por decirlo así. Y por ejemplo, hay que mencionar a un personaje llamado Lorenzo Balsa, quien demostró que el documento constantiniano al Papa era falso completamente. Hizo también críticas al Nuevo Testamento e interpretó que un tal Dionisio, que había sido considerado como discípulo de Pablo, esto no podía haber sido porque el Señor vivió en el siglo VI. Entonces van haciendo como una corriente que es capaz de ir distinguiendo, ¿verdad?, entre los textos auténticos y los textos falsos, sobre todo por el lenguaje utilizado y donde se podía ir catalogando de qué épocas que provenían realmente. También el estudio bíblico se ve afectado por el humanismo renacentista, recordemos a Dante, Garcilaso, y por el aporte de las ciencias que están en esta época, Galileo, Copérnico, ¿verdad? Así como los nuevos descubrimientos que se van haciendo, como el del telescopio, ¿verdad? Lo que va creando algunos problemas en la interpretación bíblica. No olvidemos que a Galileo lo excomulgan porque se le ocurre decir que había la creencia, pues, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y él dijo lo contrario, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y tuvo que pasar 500 años el pobre para que el Papa, el Santo Padre Juan Pablo II, en el año 2000, le quitara la excomunión que pesaba sobre Galileo en 500 años de la historia. Entonces, uno se da cuenta cómo, tal como tenemos la mentalidad de nuestra época, nos parecen algunas de estas cosas un poco traídas de los cabellos, pero es historia. Y sobre todo historia en el sentido bíblico, que es el que nos acoge en este momento, ¿verdad? Ahora, una cosa hay que reconocer. Por muy buena que sea una traducción, no se puede hacer un estudio crítico de la Biblia para desmentir al contrario. Y esto fue lo que se hizo precisamente en esta época. Los reformadores creyeron firmemente
que la Biblia, siendo palabra de Dios, inspirada y autorizada, pero la concibieron, ¿verdad?, como un todo orgánico y se mostraron ante ella como en una gran libertad para su lectura. Entonces afirmaron que era la suprema autoridad por encima y en contra de la autoridad de la iglesia. Entonces, prácticamente con esto afirmaban que la Biblia no era el juez que tenía que decidir cuál traducción era mejor que la otra, ¿verdad? Y entonces fueron surgiendo una serie de principios de la Reforma, como que la escritura se interpreta por la escritura misma, ¿verdad? Pero toda interpretación tiene que estar en consonancia con la analogía de la fe. Ahora, las reglas hermenéuticas de Lutero, ¿verdad?, fueron superiores a sus propias interpretaciones. Enfatizó el sentido literal por encima de todo y no dejó de lado la alegoría. Eso hizo, ¿verdad?, que para defender el derecho privado de estudiar la Biblia, sin necesidad de descuidar el contexto en el que surgió. Esto es particularmente importante porque esto lo rescata también Vaticano II. Ahora, quien fijó verdaderamente los principios de la Reforma no fue precisamente Lutero, sino Felipe Melanchthon, humanista clásico e intelectual, que tenía conocimientos de griego y del hebreo y fue un extraordinario exégeta. Él, por una parte, dijo algo que posteriormente va a decir el Papa Pío XII, que la escritura tiene que entenderse primero gramaticalmente antes que hacerlo teológicamente. Y dice que la escritura tiene un solo principio, un único y cierto principio, aun cuando se considera que el mejor exégeta de la Reforma fue Juan Calvino, porque sus exposiciones abarcan casi todos los textos de la Biblia. Y si bien utilizó los principios de Lutero y de Melanchthon, ¿verdad?, rechazó la alegorización por completo. Entonces, de alguna manera, vamos a encontrar con que la interpretación de este señor, sobre todo, Calvino rechazó la idea de Lutero de que Cristo podía ser hallado en cualquier parte del Antiguo Testamento. ¿Ves? Para este momento ya el desarrollo de la ciencia histórica, vamos a decir así, ya había avanzado mucho, porque en el terreno católico no se había hecho mucho. Al no tener, vamos a decir, permiso para de forma privada leer los textos, entonces siempre la gente fue de generación en generación creyendo que solamente el magisterio de la iglesia tenía la potestad para ser los intermediarios entre esa lectura y el pueblo, tratando de este modo de mantener la autoridad de la iglesia. Pero entonces, podríamos decir, y esta es una pequeña crítica a lo que son las iglesias protestantes, es que la costumbre, cuando se establece durante tanto tiempo, es muy difícil desaparecerla. Y es muy difícil desaparecer por completo la vieja levadura de una lectura que se hizo durante siglos, ¿verdad? Entonces, ese principio de que la escritura se interpreta por la escritura trajo un inconveniente entre las iglesias protestantes, y es porque comenzó lo que se llamó la edad de las denominaciones. Como cada quien podía leer la escritura como quería y como el Espíritu Santo le inspiraba, entonces cada ciudad importante se creía dueño de la verdad. Cada grupo importante decía que la verdadera lectura era la que ellos estaban haciendo. Eso se llamó la edad de las denominaciones. Entonces, al querer tener cada uno de estos grupos su propia confesión, esto vino en detrimento de esas mismas confesiones y degeneró en la búsqueda de una serie de textos de prueba, donde la escritura se utilizaba para tratar de demostrar quién tenía la razón y quién no, ¿verdad? Entonces, es cuando nació en ese momento, la idea de mecanicista de la lectura de los textos bíblicos, ¿no? Y entonces hay que reconocer que eso trajo mucho daño a las iglesias protestantes.
Porque fíjense, podríamos decir que estas iglesias que mencionamos, la iglesia luterana, calvinista, zwinglista, anglicana, se pueden considerar high church porque cada una de ellas afirma provenir desde los apóstoles, porque cuando Lutero se va, se van con él sacerdotes y obispos. Y eso pasa conjuntamente con el resto, ¿verdad? También en la iglesia anglicana. Pero con esto de la edad de las denominaciones, las iglesias protestantes empezaron a fraccionarse y fragmentarse de tal forma que hoy por hoy no podemos reconocer como iglesia a muchos de estos grupos que se han convertido en grupos sectarios y que ya no hablan de una denominación que venga desde Jesucristo, sino de un fundador, una persona normal y corriente que va a ser quien de alguna manera puso las pautas de lo que ese grupo religioso va a creer. Y por eso tenemos iglesias hoy por hoy muy respetables todavía y tenemos también muchísimas, pero muchísimas sectas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay iglesias y sectas. Adelante, Víctor. Entre esas que estamos nombrando ahorita, mi profe, podemos poner a los mormones también, No, como estos grupos que salieron no, con... no, porque los mormones reivindican la autoría de un fundador. Cuando nosotros hablamos de iglesias cristianas, son todas aquellas que reivindican su origen en Jesucristo, en el siglo primero, en la comunidad de los cristianos, que se hayan después quizás desvirtuado algunos conceptos, como la iglesia ortodoxa nunca dejó de ser católica, y la iglesia luterana es una iglesia seria, la iglesia anglicana es seria, la iglesia calvinista es seria, pero de allí en adelante y a partir de esas iglesias, sobre todo del calvinismo, surgieron una serie de grupos religiosos. Podemos decir, por ejemplo, que los grupos metodistas, las iglesias metodistas, es una iglesia, proviene del calvinismo, pero es una iglesia seria. Todavía podemos hablar de eso. Podemos decir que hay grupos religiosos ahorita que son todavía considerados como iglesia, pero hay muchísimos, muchísimos que reivindican a un fundador y por supuesto son iglesias completamente sectarias que generalmente hacen lecturas fundamentalistas de la Biblia y eso por ende trae mucho, pero mucho errores a sus seguidores. Adelante, Ricardo. Sí, eso siempre me ha llamado mucho la atención, el concepto de la tradición apostólica, que Ajá. nosotros reivindicamos la tradición apostólica y negamos la tradición apostólica a los demás, pero mi pregunta es, bueno, pero ¿dónde se rompe la tradición apostólica? Ese señor que usted menciona, que funda una iglesia, probablemente viene de otra tradición, o viene de alguna iglesia, que probablemente tiene tradición apostólica. Entonces, siempre he tenido la duda, bueno, ¿de dónde, cuándo, en qué momento se rompe? ¿Y por qué Cuando nosotros dejas de ser. podemos, cuando dejan de ser qué? Ajá, o sea, cuando tú pierdes lo que la madre te da, entonces, y empiezas a hacer un camino en que empiezas a reivindicar cosas que no vienen del origen, entonces ahí te conviertes en algo diferente a lo que te dio origen, a lo que te dio Ah, vida, pues, por decirlo así. ok. Sobre todo, no tanto en las iglesias luteranas, sobre todo en la iglesia calvinista, la mayor parte de los grupos sectarios vienen de las iglesias calvinistas. Entonces, uno tendría que sentarse a ver, por ahí, en días pasados me pasaron una cosa bien simpática que hablaba precisamente de eso, que la iglesia de los mormones la fundó no sé qué, si los testigos de Jehová, un tal es Miel, lo otro, y entonces fueron dando el nombre de cada uno de los fundadores de cada una de esas iglesias, ¿verdad? Y donde de alguna manera pareciera que Cristo no tiene cabida allí. Entonces, habría que preguntarnos en verdad en qué momento dejan de ser, como dices tú. Yo Sí. pienso que hay algo que nos une como cristianos y ya vamos a ver lo que es, pero antes vamos a darle la palabra a José Luis. Profe, gracias. Y, tendrá que ver con el tema de la autoridad de los obispos, es decir, eh, nosotros también como católicos consideramos que los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Y entonces, si tú rompes la comunión con ellos, con su autoridad, entonces de alguna manera dejas de ser,
de estar enraizados en esa madre, como decía usted, ¿no? Yo creo que precisamente en la medida en que uno ya no tiene la vinculación con la autoridad original, que es la autoridad de la sucesión apostólica, porque te pusiste al margen, o sea, mientras la iglesia enseña un asunto y tú dices, no, yo lo interpreto de esta manera, negando la autoridad, de algún modo te pones al margen. Y entonces no Sí. será así por ahí, no lo sé, me lo pregunto si Sí, es por sí ahí. tiene mucha lógica lo que tú estás diciendo precisamente porque tú al negar las bases que nos unifican a todos como cristianos, de alguna manera se está también negando la pertenencia, ¿no? De algún modo. Y es evidente que eso nos viene de los apóstoles y por ende de los obispos hoy por hoy. Adelante, Marisol. Profe, esa era también una pregunta que yo tenía. Si ellos están negándose, ¿por qué ellos usan los textos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? O sea, usan la Biblia. Sí, Puede pero ser que los mormones tengan su elder que se llama, su fundador creo que es Smith, los evangélicos tal, pero todos ellos usan la misma Biblia. Esa parte yo no la comprendo, no sé usted qué opina. sí, porque ellos utilizan esos textos para reivindicar sus verdades, lo que ellos de alguna manera creen. Fíjate que, por poner un ejemplo, los testigos de Jehová. Nosotros en el Evangelio de Juan, que es, como ustedes saben, él habla de Cristo desde el comienzo de la historia, del comienzo de la historia humana, quiero decir, de la creación mismísima. Porque si bien Mateo y Lucas nos hablan de relatos de infancia e encarnación, Juan todavía se va más atrás. Y nosotros que leemos en Juan, el verbo era la palabra y la palabra era Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas una Biblia de los testigos de Jehová, te sale, y la palabra era como Dios. No es lo mismo decir que Jesús es Dios a decir que es como Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, en la cruz, cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido, sí, te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ellos ponen una coma allí para decir, tú vas a estar con el paraíso, pero después, porque nosotros nada más somos 144.000. O sea, hay textos de la escritura que de todas maneras ellos van asumiendo y los van leyendo de acuerdo a lo que su fundador, las pautas del fundador. Y es ahí cuando dejan de ser cristianos. Ahorita vamos a ver los elementos que unen a los cristianos para tratar de ubicarnos un poco más en quiénes no son cristianos. Adelante, Isabela. Ok, profe, yo creo que cuando hablamos de esa apostolicidad, no podemos dejar de un lado la fuerza del Espíritu Santo y evidentemente todo ello enraizado en la obediencia. Siento muy en lo personal que todo esto, estas iniciativas que están surgiendo, no solamente aquí en Venezuela, sino en Latinoamérica, en muchas partes de formación para laicos, pues son un signo visible de esa apostolicidad, ¿no? Que va a responder en cierta manera a esa apologética que nosotros como católicos tenemos que mantener en el marco de nuestras realidades concretas. Y con mucho dolor puedo decir que en este proceso de búsqueda, porque todos estamos aquí de una u otra manera en una búsqueda, he podido compartir con muchos grupos de apostolado dentro de la iglesia que de una u otra manera incurren en ciertas herejías y uno se da cuenta después con la formación. De manera que yo creo que bueno, que todo esto va respondiendo a muchas interrogantes. Ahora, le pregunto a usted, profe, ¿cuál debe ser entonces la postura de nosotros frente a esta apologética a la que estamos nosotros inmersos? Porque tenemos que seguir adelante defendiendo nuestra fe. Evidentemente que sí. Y estamos ante un universo de gente hasta que cree una piedrita y sin embargo se dice católico. O sea, estamos ante un momento tan heterogéneo, pero a veces olvidamos que nosotros somos por un lado algo bonito, ¿no? Un mosaico variopinto de tres razas, el negro, los peninsulares y los indígenas que aquí estaban. Pero eso también ha traído mucho sincretismo a la hora de vivir la fe y cómo, bueno, yo que estoy mayorcita ya,
Me imagino que si algunos de ustedes son contemporáneos míos deben acordar, mi mamá decía, cuando yo empecé a estudiar Sagrada Escritura, mija, ¿tú estás segura que te vas a meter en eso? Porque mira que yo siempre he tenido entendido que quien se pone a leer la Biblia así por su cuenta se pone loco, porque eso no puede ser así de esa forma. O sea, uno tiene que ver qué es lo que dice el padre acerca de la lectura. Entonces, es un poco, ¿no? Esa visión, ¿verdad? De que no todos somos capaces de acceder a ese conocimiento. Y bueno, mucha gente anda equivocada en lo que es su norte de fe. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, eso me parece interesantísimo porque eso la única manera como se elimina es leyendo y leyendo y leyendo Biblia. No, no prohibiéndola y prohibiéndola y prohibiéndola. Al contrario, exponiéndonos más, cada día más a la Biblia. Recuerdo muchísimo unas palabras del padre Ugalde en un retiro que hicimos con los egresados de la Católica, donde él decía, el cristiano tiene que estudiar y aprender para ser libre. Tiene que conocer bien la Biblia y tiene que manejarse bien dentro de esos términos. Pero mi pregunta no va por ahí, sino que unas láminas más atrás usted menciona el nestorianismo y el monofisismo, Ajá, como creo que son como herejías, ¿no? sí. Son herejías. Me llama la atención porque es que en la próxima clase yo tengo que hablar del monofisismo y cuando estuve investigando un poquito me salían estas dos, pero nunca me sale el arrianismo y usted tampoco lo menciona, que es como el punto inicial de los testigos de Jehová. El arrianismo, ¿por qué no aparece en estas cosas? Bueno, porque yo hice mención nada más de Éfeso a Calcedonia, ¿no? Y entonces, ese es un punto también que se tocó en otro concilio. Quizás yo debido incluirlo aquí, pero como quise hacer, como más hincapié en lo que afectaba a la lectura de la Biblia, por eso les Claro. decía al comienzo que como íbamos a mencionar cuestiones de historia de la iglesia, pero que la finalidad era enfocarlo hacia la lectura bíblica, ¿no? A Ok, ver en qué momento habíamos perdido la Biblia y en qué momento la recuperamos. ¿Sí? ok. Adelante, Gloria. Bueno, sí, escuchando, profesora, realmente la palabra para nosotros los católicos debe ser fundamental en toda nuestra formación, en todo ese, para poder comprenderla, entenderla, pues obviamente nos tenemos que ir a la tradición, ¿no? También de la iglesia. Y esa tradición, pues nos lo viene desde los obispos, ¿no? También todas las enseñanzas que nos dan, toda la interpretación bíblica que nosotros podemos tener. Porque, ¿qué pasa con las otras religiones o sectas también? Lo que sucede es que interpretan la Biblia siempre a su manera. Entonces, eso es ¿qué es lo que ha tenido tanta apertura para las otras sectas, como los evangélicos o hasta testigos de Jehová, que se vayan muchos de nuestros católicos bautizados? Es que yo considero, ¿no? Es eso, el hecho de que cada quien interpreta la Biblia a su manera y ve desde su punto de vista la interpretación que le puedan dar. Obviamente, en ciertas religiones, como la evangélica, en este sentido, pues la palabra para ellos es fundamental, pero la palabra también a su conveniencia, ¿no? También en cierto momento. Isabela creo que es que se llama, la chica, la compañera, ella decía que, creo que fue ella, que por supuesto, porque el uso de las Biblias, ellos también utilizan las Biblias, ellos también utilizan esta palabra, pero por supuesto desde otro enfoque, y no solamente desde otro enfoque, usted lo decía, ¿no? Sino hay unos libros que ellos los descartaron. Entonces, al descartarlos, por supuesto, no tienen toda la Biblia en todo su compendio. Entonces, y siempre lo interpretan, vuelvo a repetir, a su conveniencia. Y Claro. por eso para nosotros es tan importante eh, esa explicación bíblica que cada día nosotros podemos recibir, ¿no? Claro, recuerden que para nosotros, católicos, tenemos tres pilares: la palabra, la patrística y el magisterio. Y el Esos magisterio. son, vamos a decir, los tres pilares en los que nosotros nos movemos, pues, al momento de interpretar. Este,
¿Qué dice Aitop? Sí, en esa misma línea de la hermana, pienso que fundamentalmente se basa que ellos no aceptan la tradición. ¿Por qué? Porque la revelación que nosotros traemos, ¿verdad? También se fundamenta en ese magisterio. Ellos no hacen caso a esa interpretación que viene dando el magisterio durante siglos a la revelación. Por lo tanto, difieren y al diferirse se separan, ya no guardan el criterio apostólico que desde un principio remonta hasta allá, hasta los apóstoles. Porque la Sagrada Escritura de alguna manera la mantienen, aunque sean de tajada, como dijo la hermana, pero no el contenido que se revela en esa Sagrada Escritura y que el magisterio ha venido interpretando en este proceso histórico por la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que ese punto es neurálgico para entender cómo es que ellos se separan y no guardan el celo apostólico allí. Claro, y no, y debemos tomar en cuenta que teniendo, digamos, esas directrices por parte del magisterio, ustedes van a una liturgia aquí y en la China y es la misma, lo que va a cambiar es el idioma. Entonces, eso ha permitido que los católicos seamos más uniformes en la fe, los que nos consideramos auténticamente cristianos católicos, ¿no? Adelante, Sonia. Profesora, yo tengo una pregunta. Ajá. A- Hasta hace no muchos años, en las iglesias se leía la Biblia, la palabra en latín, y el sacerdote estaba a la espalda de la asamblea. ¿Qué produce ese cambio? O sea, ¿qué fue el que hizo que de alguna manera la Biblia era más asequible hacia todos los fieles y que los sacerdotes vieran ya en el idioma local y dándole la cara? Bueno, esa respuesta te la da Vaticano II, que vamos a hablar en un momento acerca del Vaticano II precisamente y vamos a ahondar en eso que estás preguntando tú. Adelante, José. Adelante. ¿Me escuchan? Ups. Bueno, como que José no Ya, iba ya, ya. a- ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. muy bien, ¿y Este, usted? profesora, ¿qué de cierto? Lo que pasa es que los estoy escuchando y yo tuve alguna vez una Biblia mormona y de verdad tiene poco que ver con nosotros y una Biblia católica. De verdad que ellos reconocen como punto central a Cristo, pero están basados en el libro de Mormón, que es no sé, me parece a mí un invento raro de cualquier cosa. Y la verdad cuando lo ves, tal vez está basado en el Reina Valero, pero al final es un sincretismo de cosas extrañas más una doctrina basada en cosas nuevas. Ellos creen que Cristo, después de su muerte y resurrección, estuvo en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces no debemos confundir tal vez eso con una Biblia, aunque ellos le llaman Biblia, es una cosa totalmente extraña, o sea, honestamente confunde mucho. Ciertamente tienes razón, pero es que recuerden que todos estos grupos que son sectas, ellos de Mm, alguna manera siguen los lineamientos de su fundador. Es el Y por fundador, sí. supuesto, utilizan la Sagrada Escritura para tratar de aseverar o aquellos puntos que de alguna manera coinciden con lo que afirmaba su fundador. Lo O con esa cierto es, coincidencia, tratar de ajá, atrapar también a más gente, exacto. Bueno, me parece. a quien se quiera dejar atrapar. Bueno, Sí, señor. lo cierto es que nosotros, cuando empezamos a hablar de sectas, perdón, cuando Ujú. les acabo de poner una serie de puntos en que todos los que nos decimos cristianos, cristianos católicos, cristianos anglicanos, cristianos luteranos, todos creemos en Dios como un ser personal y un Dios que es amor. Eso nos lo dice la primera carta de Juan. Ujú. Creemos que Dios es Jesús, que Jesús es Dios y hombre verdadero.
Eso lo creemos en un 100%. Si nosotros Sí. creemos que fue un hombre pero no Dios, o creemos que Dios pero no fue hombre, no somos cristianos. La fe en la Santísima Trinidad por encima de todo. Hay pertenencia a una comunidad, por lo tanto, pertenencia a una iglesia, una comunidad de fe cuya cabeza es Cristo. A todos los cristianos nos identifica la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Hay dos sacramentos comunes, el bautismo y la cena del Señor, para todo el que se diga cristiano. Que ahí hay matices, porque para nosotros católicos los sacramentos son 7. Profesora, no se le escucha, no sé si se Se oyó le fue nada. el audio a la profe. Bien, ¿aló Ahora, ahora? ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, bueno, profesora. como Ya. que el micrófono se me desvió un poquito. Bueno, Estaba hablando de los sacramentos. Ajá. que para nosotros católicos los sacramentos son 7, ¿verdad? Y la cena del Señor tiene un matriz muy especial, porque para nosotros se da la transustanciación del cuerpo y la sangre, y ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Algunas iglesias cristianas consideran esto como una memoria y no como memorial. Entonces, y ahí viene un poco, a veces también la crítica, que nosotros católicos a veces decimos una cosa y hacemos otra. Yo estuve conversando con un señor que era evangélico y me decía a mí, pero nosotros no creemos que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo del Señor. Para nosotros es un recuerdo y para nosotros la comunión significa sencillamente que yo estoy siendo el sagrario en que esa hostia, ese cuerpo y sangre de Cristo se va guardando en mí. Y entonces él me decía, ¿y tú vas a misa los domingos? Sí, los domingos y cena de alguna ocasión, pues en particular. Y entonces me dice, pero yo no entiendo entonces a los católicos, porque si yo creyera que en la comunión está el cuerpo y la sangre de Cristo, yo no saliera de la iglesia, yo comulgara todos los días y fuera para misa todos los días. ¿Ve? Entonces, eso a mí me dejó pensando, porque entonces, en cierto modo, es ver hasta qué punto nosotros le estamos dando el peso a eso tan grande que nosotros tenemos a través de la Eucaristía. Pero de una u otra forma, todos los cristianos celebramos la cena del Señor. Todos pensamos que la gracia se nos ha sido dada no por mérito de nosotros, sino por la gran misericordia de Dios. Que el cristiano se concibe a sí mismo como un peregrino, ¿verdad? Necesitado de conversión permanente. Para nosotros es importante la oración, creemos en la resurrección, creemos en que no podemos llamar a Dios Padre si no llamamos al otro hermano, ¿verdad? Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el que no crea en estos postulados no es cristiano, tan simple como eso. Porque hay grupos sectarios que de alguna manera rechazan el Antiguo Testamento y hay otros grupos sectarios que rechazan es el Nuevo. Entonces, en cierto modo vemos cómo se va dividiendo un poco, ¿no? Un poco la creencia de mucha gente. Y otra cosa, cuando nosotros nos preguntan, ¿de qué religión es usted? Nosotros enseguida decimos católico. Nosotros somos de religión cristiana, pero de iglesia católica. Entonces, a De, veces nos olvidamos que somos cristianos. de corriente Adelante, occidental. José Luis. Le iba, es Sí, conmigo, ¿no? eh, Ah, bueno, que los dos se llaman perdón. José. Exacto, sí es verdad. Bueno, ¿quién habla primero de los dos? Igual. No hay Sí, problema. empezaste, no hay rollo. No, yo lo que quería decir era que volver un poquito atrás sobre el tema de Galileo, ¿no? Y porque ese dato siempre me llamó muchísimo la atención, que yo no tenía claro que había sido excomulgado, ¿no? Yo pensé Sí, que él que no había sido excomulgado, sino que había sido condenado su posición. Pero ahora me parece todavía más grave que haya sido excomulgado, ¿no? El pobre. Y sí recuerdo, yo recuerdo todavía cuando Juan Pablo II le levantó la lo excomunión. que yo creí que era una condena y resulta que era una excomunión, ¿no? Entonces me parece como muy fuerte ese hecho
porque yo creo que en esa actitud de iglesia, en muchos casos seguimos casi igual, ¿no? Es decir, frente a los que nos parece como un avance, como que los que nos parece algo que descuadra nuestra tradición de pensar, condenamos, ¿no? Y creo que aprendemos poco de lo que hemos condenado. Entonces, eso me parecía a mí que era importante. Y lo otro que, bueno, usted señalaba digamos, las situaciones que produjeron la reforma, ¿no? Por ejemplo, el tema de las indulgencias y las necesidades pecuniarias de los papas para construir San Pedro. Este, lo que quiero decir es que de alguna manera habían cosas graves entre nosotros que generaron también eso, ¿no? Claro, Entonces, digo, ojalá que pudiésemos aprender de una cosa y de la otra. es cierto que, pero a veces como dicen los seres humanos somos los que tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? Y evidentemente que como iglesia hemos cometido errores. El asunto es mirar al pasado para corregir el presente, ¿no? Ese sería lo concreto. Y es algo que no solamente vamos a decir, es una advertencia a las autoridades, sino a nosotros también como miembros de esa misma iglesia. Adelante, José. Ajá. De hecho, quería agregar un poquito en ese punto, ¿no? En la época de la Reforma, ok, yo creo que debemos tener un poquito más de cuidado nosotros católicos, porque 50 de esas tesis fueron aceptadas por la Iglesia Católica, ok. Hubo una coincidencia doctrinal importante y Lutero se quejaba era de los abusos. Lo que hizo fue denunciar justamente ese proceso de venta de indulgencia y otras pocas cosas más en particular que al final de cuentas tuvo razón. Pero lo que no tuvo razón fue en no ir a la cabeza, en no proponer que era una reforma que no intentaba dividir realmente, ¿ok? Y no tomar ¿cómo se llama? Al Papa como la principal cabeza de la iglesia. Y esas son parte de las 95 tesis, el resto de 50 a 95 que la Iglesia Católica no le aceptó. Realmente no le acepta, es su doctrina en particular, pero sí aprovechó la Iglesia, se vio obligada a autorreforma profunda de lo que estaba él proponiendo. ¿Ok? Claro, Y yo el creo problema, que el se problema, volvió una José, como madurez siempre, es la adicional. falta, es muy humano, ¿no? Sí, La señor. falta de uno querer dar su brazo a torcer. Lutero Ujú. no dio su brazo a torcer, el papado tampoco. Así pasó cuando nos separamos de la iglesia ortodoxa. Los orientales no dieron su brazo a torcer, el papa tampoco. Entonces, a veces para llegar a un consenso hay que ceder un poquito de lado y lado, ¿no? Y eso Sí. quizás sí nos ha faltado un poco, vamos a decir Sin como perdernos del Evangelio, por supuesto, el Evangelio no esa, cambia. ciertamente que es así. Yo tengo la certeza de que nosotros no vamos a terminar este tema hoy, pero bueno, tendremos que seguir la semana entrante. Lo cierto es que luego de todo esto entramos en la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea, ¿verdad? Tenemos algunos antecedentes históricos que influyeron también en la lectura bíblica, como fueron, por ejemplo, la Revolución Francesa, que interviene en el movimiento bíblico, ¿verdad? Hubo reacciones por parte de papas como Pío VII o León XII, y de Gregorio XVI, ¿verdad? Condenando a las sociedades bíblicas protestantes. Pero en este momento ya el desarrollo de las ciencias naturales e históricas iba planteando problemas serios sobre las bases distintas. Cómo interpretar la Sagrada Escritura, sobre todo porque la Sagrada Escritura se había considerado como, o sea, como una lectura que había que tomarla literalmente como estaba presentada, ¿verdad? Y entonces, y es importante señalar que para estos siglos, estaremos en el 18, 19, el mundo protestante, influenciado por el racionalismo, hace una lectura histórica, tratando de conocer los textos bíblicos en los ambientes históricos que le dieron origen y de alguna manera
tratando de vislumbrar qué influencia tuvo el helenismo sobre el cristianismo, qué influencia tuvo el gnosticismo y otras corrientes, ¿verdad? Y entonces se descubren textos importantísimos como el Código Sinaítico, el Código Vaticano, textos griegos que se rescatan, documentos que remontan a los primeros siglos de nuestra era. Y entonces, Champollion descifra los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Y también las tablillas cuneiformes también tienen vamos a decir, su traducción, por decirlo así. Y entonces empiezan con más certeza a notar las dificultades que se van dando, vamos a decir, las similitudes van haciendo lo que es una crítica literaria, se van formulando hipótesis, se van excluyendo concepciones, como el hecho de pensar que Moisés era el autor del Pentateuco. Hasta hace 150 años se pensaba, ¿verdad? Entonces, de esta época es la historia de las 4 fuentes que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, a todas estas dicen, bueno, tenemos entonces a autores como Dibelius y Bullmann, ambos protestantes, que empiezan a estudiar desde las mediaciones humanas, quiénes escribieron esos textos, de qué manera está presente la autoría de una determinada persona en un determinado texto. Y es entonces cuando vemos como cierto despertar dentro de nuestra iglesia, cuando el antecesor de nuestro Papa actual, el autor de la doctrina social de la iglesia, el Papa León XIII, 1893, publica una encíclica llamada Providentissimus Deus, en la que dice que es solicitud del magisterio de la iglesia que de alguna manera obliga, bueno, ahí está el texto, a desear que la fuente de la revelación llegue al rebaño de Jesucristo. Ya es un despertar, porque hasta ese momento no había comentarios por parte de nuestra iglesia, más que fuera apologético completamente en defensa de la Sagrada Doctrina. Después tenemos a Benedicto XV con otra encíclica, Espíritu Paráclito, donde va todavía más lejos, porque en cierto modo afirma que los primeros que tienen que aprender la escritura son los sacerdotes, porque ¿cómo van ellos a dar la fe al rebaño si ellos mismos no conocen los textos? ¿Verdad? Y evidentemente, quien viene a ser el antecesor de Vaticano II es precisamente, bueno, el Vaticano primero lo pongo allí como un concilio que duró muy poco. La preocupación del Concilio Vaticano I era ese auge trepidante que venía con el comunismo, que ya estaba, digamos, a las puertas del siglo XX, y que evidentemente ya sonaba como una preocupación por parte de las cabezas de la iglesia. Pero fue el Papa Pío XII, 1943, con la divino aflante espíritu que dijo, caramba, tenemos que estar conscientes que la Biblia, además de ser palabra de Dios, es literatura. Y siendo literatura, tenemos que asumirla de acuerdo a los géneros literarios que cada uno de los textos nos presenta en la escritura. No podemos leer igual las cartas de Pablo que la caída de Babilonia. No podemos leer los textos del Génesis igual como podemos nosotros leer unos salmos que son textos de oración. Entonces, el estar consciente del género literario nos permite hacer no solamente una lectura más inspirada, sino una lectura interpelante que de alguna manera nos ayude. Y vamos viendo cómo ya van saliendo en castellano otras versiones como la de Nácar y Colunga, la de Bober Cantera, que de alguna manera la Biblia de Jerusalén, que entre el 48 y el 54, luego de los descubrimientos de Qumran. Y en la actualidad han ido en aumento ediciones críticas de la Sagrada Escritura que de alguna manera nos van señalando un camino, al punto que podemos decir que Pío XII puso las bases a lo que nosotros en el Vaticano II vamos a encontrar. ¿Cuál es el aporte? Y eso va un poco lo que Sonia comentaba. La apertura de Vaticano II del Papa Juan XXIII
y lo cierra el Papa Pablo VI con la muerte del primero, y se dan en este concilio una serie de declaraciones de tipo religioso contra hacia los medios de comunicación y, por supuesto, las relaciones con las otras iglesias cristianas. ¿Por qué es interesante estas declaraciones? Porque hasta ese momento se pensaba que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Entonces, el considerar, ¿verdad?, que la gracia Dios la reparte de acuerdo al contexto histórico, a la vivencia de cada grupo humano. Entonces, esto nos da una apertura. Nosotros estamos conscientes de estar ante lo que nosotros consideramos que es la verdadera religión, pero abiertos completamente a la oportunidad que la gracia de Dios la reparte como quiere. Entonces, y por supuesto, vamos a encontrar 9 decretos sobre aspectos internos y externos de nuestra iglesia. El ministerio de los sacerdotes, por ahí va lo que estaba comentando Sonia, la renovación de la vida religiosa. Fíjense que antiguamente las monjas prácticamente parecían unas musulmanas tapadas prácticamente que no dejaban ver sino los ojos. Hoy en día algunas tienen el privilegio de vestirse modestamente, pero como no necesariamente con hábito. La misión de los obispos, todo lo que tiene que ver con el apostolado de los laicos. Los laicos estábamos escondidos hasta Vaticano II. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, la importancia del ecumenismo como tal, y esto se completa con 4 constituciones importantísimas: la Lumen Gentium, la Sacrosanctum Concilio, el Gaudium Spes y la Dei Verbum, que es la que tiene que ver precisamente sobre la Sagrada Escritura como centro de la vida cristiana y eclesial. Son una serie de constituciones que van hacia dentro de la iglesia y hacia afuera también. Entonces, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con los cambios en la liturgia, el hecho de que ya la liturgia sea en los idiomas vernáculos, que no necesariamente en latín. Entonces, toda una serie de cambios que empezaron a marcar una nueva pauta. Yo recuerdo haber ido a misa en latín y con velo, porque hasta velo usábamos cuando íbamos a misa. Entonces, eso evidentemente, todo a partir de Vaticano II, hubo un cambio sustancial. Entonces, como a nosotros lo que nos más importa es precisamente la Dei Verbum, que es la que tiene que ver con la Biblia. Fíjense que este es un resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada, si se quiere. ¿Qué es lo que nos dice la Dei Verbum en sus 6 maravillosos capítulos? La revelación es un regalo que Dios ha dado como una muestra de amistad al ser humano, al quien le ofrece su palabra y solamente espera que ese ser humano actúe de la misma forma, diciéndole sí a esa amistad, que a través de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura recibimos como revelación. Que esa revelación ha sido transmitida primero por una tradición oral, que posteriormente se hace interpretativa y hasta que por fin se pone por escrito. Que esa palabra escrita está inspirada por el Espíritu Santo y que hay doble autor, tanto el Espíritu Santo como Dios y el autor como la mano humana que va de acuerdo a su cosmovisión acerca del mundo y de lo que vive en ese momento, revelándonos esa palabra de Dios inspirada. Que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque el uno tiene cumplimiento en el otro. De alguna manera se explica completamente muchos de los textos que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, porque si bien está escrito en griego, obedecen a un patrón de interpretación generalmente hebrea. Y por supuesto, el capítulo más representativo es el último, que habla de lo que es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia, donde evidentemente nos encontramos, ¿verdad?, en una situación en que verdaderamente se destaca la importancia de llevar la Sagrada Escritura a la gente, de poner la Biblia en las manos. Y esto es una realidad
que nosotros evocamos precisamente desde Vaticano II en adelante. Por otra parte, no quería dejar de mencionarle de los tantos decretos que hay en el Vaticano II, hay uno que tiene que ver con la lectura ecuménica de los textos. Y esto sí quería traerlo a colación, sobre todo por los comentarios que hicimos acerca de quién es secta y quién es iglesia. Porque fíjense ustedes lo que está pasando en los medios musulmanes en África y en Asia, donde están matando tantos cristianos. Cuando ellos los van a tomar para martirizarlo, no les preguntan si son católicos, si son anglicanos, si son luteranos. Les preguntan simplemente si son cristianos, ¿no? Entonces, es bueno nosotros ubicarnos en ese concepto, ¿no? Porque si los que nos ven de fuera nos ven a todos como una misma familia, porque somos nosotros quienes pretendemos muchas veces hacer las diferencias, ¿no? Y eso evidentemente nos debe llamar un poquito a la interpelación. Entonces, lo cierto es que de Vaticano para acá, y en eso se basa un poco el ensayo que ustedes tienen para hoy. ¿Cuáles son las luces y las sombras que hemos encontrado a lo largo de estos 61 años después del Vaticano II y de la Dei Verbum? Porque estamos conscientes que el proyecto nace en 1965, precisamente con el llamado del Congreso. Pero de ahí en adelante, en la década de los 70, se empiezan a hacer una serie de planteamientos. Bueno, ¿cómo le vamos a llevar la Biblia al pueblo? ¿De qué manera lo va a hacer? Y entonces, una de los planteamientos importantes fue la elaboración de la Biblia latinoamericana. Se elaboraron millones y millones de textos bíblicos para tratar de llevar esta Biblia a todos los hogares. Y eso se hizo con relativo éxito y evidentemente también se siguieron haciendo ediciones de la Biblia de Jerusalén, que siempre se consideró como la Biblia de estudio, por llamarlo así. Y luego se fue dando paso a la década de los 80, donde hubo una crisis importante. ¿A qué se debió esta crisis? A la teología de la liberación. Nosotros estamos aquí precisamente en América Latina y al tener la Biblia en las manos, muchas comunidades que empezaron como comunidades eclesiales de base, empezaron a plantearse la lectura de ciertos textos sobre otros. Entonces, el texto del Éxodo llevó, digamos, una primacía, donde entonces el pueblo empezó a preguntarse, caramba, si Dios fue capaz de sacar con mano fuerte al pueblo de Egipto, ¿por qué no nos saca a nosotros esta crisis donde estamos? En un momento histórico en que la mayor parte de los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores, donde se estaba dando la Guerra Fría todavía, donde gobernaba Reagan, Margaret Thatcher, donde de alguna manera se le estaba haciendo la guerra al comunismo. Y entonces hubo una crisis precisamente en estas comunidades que hicieron realmente que del movimiento bíblico y de su lectura, realmente llegó un momento que se creyó que se iba a dar un paso para atrás. No fue así, afortunadamente, y dio paso a una época de fecundidad en los años 90, donde no solamente se llegó a tener la Biblia en las manos, sino que ya encontrábamos comentarios bíblicos. Surgieron escuelas que, que trataban de enseñar la Biblia, comunidades parroquiales que trataban de que los laicos aprendieran a manejar la escritura. Y ciertamente fue una época de mucha riqueza. Y por supuesto, en el nuevo milenio nos tocó implementarlo. Sabemos que esta implementación ha tenido sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero en medio de todo estamos, o podríamos decir que estamos viviendo una época de mucha riqueza donde la mayor parte de los laicos hemos despertado a la necesidad
de no solamente tomar la Biblia en las manos, sino hacer la vida y hacer la vida en abundancia, ¿verdad? Yo creo que tengo 5 minutos para hacer una mirada un poco sobre las fortalezas que nosotros hemos conseguido a partir de Vaticano II. Probablemente el resto lo vemos la semana entrante porque no creo que nos dé para más. Pero fíjense que Por básicamente, favor, hable de lo que hay que entregarla el miércoles que viene. bueno, tienen en el plan de estudio que eso independientemente de la fecha, mira, ya va. Ajá. Miren, evalúe si el Concilio Vaticano II y la Constitución de Iberbo han sido realmente asumidas en la actualidad, las luces y sombras que ustedes ven, el contraste de la Dei Verbum y la Verbum Domini. O sea, y cuando hablo de luces y sombras, me refiero a cómo lo viven ustedes en sus comunidades, porque el punto de partida tiene que ser donde uno hace su vivencia de fe. No tiene que ser nada largo, pero sí una reflexión de cada uno de ustedes que sea desde el corazón. Perdone, profe, perdone. Ajá. ¿Dónde está la pregunta? ¿Está en el Mira, material? después de la bibliografía van a encontrar ustedes con los recursos de apoyo cómo va a ser la evaluación. Es de esta semana para la que viene, ¿ok? Haciendo la salvedad, que si algunos no pueden todavía entrar en módulo 7, me lo hagan saber. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar por el chat grupal o al mío directamente. Yo creo que ni las fortalezas las vamos a ver. La semana que viene seguiremos con eso. Y terminaremos ¿Algún este tema. texto, Ajá. profe, perdone, algún texto que recomiende para mejor responder a la pregunta del ensayo? ¿Cuál de los textos? Porque hay una abundante bibliografía. ¿Podría decirnos cuál de los textos recomienda para Bueno, responder mira, mejor a la hay un pregunta? texto que yo les puse a ustedes que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. Ese texto es extraordinario porque trata de abarcar un poco, ¿no? En dónde estamos en este momento. Ok. Ok, y bueno, seguiremos con esto la semana entrante, porque una de las cosas que nos exigieron fue no quitarle a los otros profesores que tienen la materia posteriormente a esta, de quitarles el tiempo. ¿Ok? Profe, buenas noches. Y así no Bueno, corre, profe, que nos gustan mucho sus clases y no queremos que corra. Vaya despacito. Gracias. sí, bueno, no, vamos a ir atrasadito, creo yo. Vamos a ir Gracias, atrasadito. profe. Mire, Buenas les noches, voy a ir profe. comunicando a cada Gracias. uno cuál es el profeta que les corresponde a quienes no se los he dicho. Adelante, Sandra, me parece que ibas a decir algo, ¿no? Marilu por acá, profe. Marilu. Dile las gracias por la clase. Bueno, lo lástima es que la dejamos por la mitad, pero no importa. A veces Gracias, estas profe. interrupciones y los comentarios son más riqueza que la clase en sí. Profesora, si van a hacer Profe, preguntas, bueno. yo entré un poquito tarde. No te preocupes, tendrás oportunidad de ver el replay, así que siempre se puede aprovechar un poquito y sobre todo con los comentarios de sus compañeros, siempre es una riqueza. Así que Gracias. adelante. De Ok. nuevo yo por aquí. Ajá, Profe, dime, disculpe Marilu. que No te no preocupes. sé qué pasa, tengo problemas con el teléfono hoy, no me deja prender el audio, no me dejas hacer preguntas, no sé qué le está pasando al táctil. Tengo aquí abierto módulo 7, pero no consigo en tareas la tarea que usted nombró. Ajá, pero sabes, tienes que buscar en anuncios está el plan de clase. Aparte de que yo se los En el, pasé por WhatsApp. en el plan de clase, claro, ahí tengo el plan de Ajá. clase, pero como tenemos también tareas, ahí no Bueno, sale. pero ¿Sales en el está plan de allí, en el plan de clase está todo. Está el contenido de cada una de las clases, están la bibliografía, está las tareas. Al final de todo están las tareas. Lo que está equivocado son las fechas que, como les dije, se los voy a corregir. Está porque bien, profe. que por lo visto ya no me enteré ni cuándo es la Semana Santa, Dios mío. Bueno, Bueno, hasta luego, buenas noches. hasta luego. Que Gracias, profe. tengan Hasta muy luego. buenas profesora. noches, muy buena Gracias. semana. Dios los bendiga a todos. Amén. Para usted.